Y los títulos tienen que ver con lo que está sucediendo en Ecuador. ¿Qué pasará en Ecuador tras la doble sorpresa de la primera vuelta? Incertidumbre y alianzas por obligación. La victoria de Andrés Arauz estaba prevista, pero el empate técnico entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso, más el surgimiento de Xavier Hervas, eleva a 4 las fuerzas en pugna por el poder. Las elecciones realizadas este domingo en Ecuador dejaron más dudas que certezas luego de que el conteo rápido y los primeros resultados del Consejo Nacional Electoral dio como triunfador de la primera vuelta a Andrés Arauz, el delfín del expresidente Rafael Correa, y empate técnico entre el ex banquero de derecha Guillermo Lasso y el candidato del movimiento indígena Yacu Pérez Huartambel. Como siempre lo hacemos desde nuestro espacio, desde aquí, desde el Federal Modo Tarde. Hablamos con los protagonistas desde el lugar. Estamos en comunicación directa con Alexandra Gaón y también, que es periodista de allí, de aquel país, y también con Alejandro Zavala, que es analista político. Bienvenidos a los dos. Lalo y Ezequiel los saludan. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, compañeros en Argentina? Muchísimas gracias por la invitación a ser parte de este momento de información para ustedes, trayéndoles las últimas incidencias de lo que ocurre aquí en las elecciones de Ecuador en este mes de febrero del 2021, tras lo que ha sido pues las elecciones de presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y también parlamentarios andinos. Bien, Alejandro Zavala Palacios, muchas gracias por estar, catedrático universitario, conferencista, con mucha actividad internacional. Bueno, de primera mirada saludarte y muchas gracias por estar. ¿Qué arroja el primer análisis postelectoral? Bueno, buenas tardes, un saludo atento, un saludo cordial allá a Argentina, un país donde viví, me acogió durante 3 años y al cual le tengo muchísimo cariño y muchísimo respeto. Bueno, la primera lectura que uno puede hacer es definitivamente el triunfo del correísmo, ¿no? Del partido de gobierno que estuvo 10 años en el poder y que estuvo solo afuera durante estos 4 años. Ha ganado con una diferencia importante en la primera vuelta, a pesar de que hay una segunda vuelta que se está disputando un candidato de derecha y un candidato del indigenismo ecologista. La primera lectura que podríamos hacer es que la izquierda ha triunfado, definitivamente, porque los más opcionados para pasar a la segunda vuelta son tanto el correísmo, que es una izquierda, si tú quieres, tal vez de corte más populista, y la izquierda indigenista ecológica. Entonces parece que la derecha está pasando un fenómeno parecido al resto de Latinoamérica. Tenemos ejemplos en Bolivia, en Argentina, en México, de que las élites no están conectando realmente con el pueblo, con la gente de abajo, y los partidos de derecha se están derrumbando, dando paso a los partidos de corte más bien populista, de corte más bien de una izquierda tradicional, y los adeptos al socialismo del siglo XXI. Entonces esa sería como una primera lectura muy rápida de qué es lo que ha sucedido, ¿no? El triunfo de la izquierda, el triunfo del correísmo en la primera vuelta, la posibilidad cierta de que hay una segunda vuelta y que después la izquierda va a gobernar el país los próximos 4 años. Bien. Alexandra, ¿cómo ha sido en el contexto pandémico que vive el mundo poder ejecutar con éxito la elección el día de ayer? Mira que realmente ayer desde muy temprano en la mañana estuvimos haciendo un recorrido por los recintos electorales. Regularmente cuando existen miembros de las juntas receptoras del voto que ya incluso fueron capacitados por el Consejo Nacional Electoral, regularmente si las votaciones tienen que empezar a las 7 de la mañana, pues a las 6:30, 6:40 de la mañana ya tendrían que haber estado en las juntas receptoras del voto, lo que definitivamente no ocurrió. Acudimos a un recinto a las 7, que era el momento en el que nosotros como prensa podíamos ingresar, y lamentablemente no existían miembros de las juntas receptoras del voto casi en ninguna de ellas. Hubo un ausentismo en las primeras horas del 70%, en la primera hora al menos de 7 a 8 de la mañana, un ausentismo del 70 al 80% de miembros de las juntas receptoras, lo que obligaba a los coordinadores de estos recintos a poner a sus alternos, y también como muchos alternos no habían llegado, pues se les vio obligados a poner a los primeros votantes, a las personas que tal vez a lo mejor por su trabajo o por alguna obligación que tenían que realizar el día de ayer, habían acudido muy temprano en la mañana para poder ejercer su derecho al voto y luego poder retirarse.
Entonces lo que ocurrió fue que simplemente como no existían ni los principales ni los alternos miembros de las juntas, les tocó quedarse a ellos. Eso obviamente retrasó el sistema del proceso de votación, lo que implicó luego era que las personas tratando de cumplir obviamente el aforo, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el CNE, había hecho una especie de estrategia de que ingresaran las personas según lo que fueran saliendo, las que ya votaban. Lo que pasó en Ecuador fue que se conglomeró tanto la gente en las afueras, en los exteriores de los recintos electorales, y además que en Quito y en algunas ciudades del Ecuador hacía un sol realmente canicular muy fuerte el día de ayer. Entonces habían mamás con niños en brazos, con sombrillas, y tanta fue la cantidad de personas que se acumularon en la parte exterior de los recintos que definitivamente el tema del distanciamiento, que era uno de los protocolos de bioseguridad que se debía seguir, no se cumplió de ninguna manera. Eso te iba a preguntar, ¿y el protocolo dentro de las instancias de voto se mantuvo? ¿Estuvo todo cuidado? Bueno, muchas de las personas sí, o sea, tenían su visor, su mascarilla. Lo que sí no vi que se realizara era porque había una exigencia que había dicho el Consejo Nacional Electoral, y era que en el momento en que las personas se acercaran a dar el voto debían retirarse por unos 2 segundos la mascarilla para confirmar que en verdad era esa persona la que se estaba acercando. Eso de algunas entrevistas que pude hacer, incluso en el momento que a mí me tocó votar, jamás me pidieron que me quitara la mascarilla. Pero de allí el tema del distanciamiento yo creo que estuvo bastante bien entre junta y junta dentro de una misma aula, por ejemplo. Incluso vimos que en muchos casos en el tema de adultos mayores, las juntas receptoras del voto no estaban al interior de las aulas, sino en los patios, para que exista una mejor ventilación. Ahora, el tema del esfero. No existía un esfero precisamente como se había dicho, no existía un esfero en cada junta, entonces cada persona tenía que llevar el esfero. Lo que sí vi muy bien es el trabajo que realizó la Agencia Metropolitana de Control, por ejemplo, del municipio aquí en la capital, el municipio de Quito, en donde sí en verdad logré mirar que existió un control para que las ventas ambulantes, especialmente de comida, que era algo muy popular y muy tradicional de las elecciones en Ecuador, se pusieran pues en los exteriores, lo que no ocurrió. Claro. Alejandro, te iba a consultar respecto al mapa político que se inscribe para el balotaje, que ya es una realidad. Este cuarto lugar para la izquierda democrática de Javier Hervas. ¿Cómo se arma todo el esquema político para lo que viene? Bueno, en realidad van a existir dos cosas. La elección se va a polarizar muy fuertemente porque el fenómeno Correa en el Ecuador, que estuvo 10 años en la presidencia y ahora haciendo campaña desde afuera, él vive en Bélgica, es muy fuerte aquí en el Ecuador y polariza mucho. Como ustedes tienen la grieta, acá nosotros también tenemos algo parecido con el correísmo y el anticorreísmo. Entonces el mapa seguramente en la elección va a ser: ¿votas por Correa o anti-Correa? Y el otro candidato, el candidato del indigenismo, ya está recibiendo algunos apoyos del centro a la derecha. Es impresionante porque mucha gente no quiere que regrese el correísmo al Ecuador. Lo del candidato Hervas fue una revelación impresionante. Empezó con menos del 1% y en cuestión de 2 meses, 3 meses, a través del uso intensivo de redes sociales y de la herramienta TikTok, que es realmente novedosa, logró posicionar un discurso más bien de centro, que salía mucho de la polarización que existe entre la derecha, representada por el candidato Lasso, y entre la extrema izquierda, representada por el correísmo. No había un espacio de centro. Y el ecuatoriano, sobre todo en la sierra del país, es una persona muy tranquila, que no le gustan los extremos, que no les gustan las grandes pasiones, que no les gustan los odios que se han generado acá. Entonces, él acaparó muy bien ese espacio de centro, y ahora no solo que tiene una proyección gigante, tiene apenas 48 años, que para político es muy joven, sino que además va a tener un bloque importante en la Asamblea que puede girar el mapa para cualquiera de los dos lados. Es incierto lo que pase con la socialdemocracia porque
Si bien Hervas ha tenido un discurso en contra de la corrupción de la época del correísmo, no sabemos cómo va a funcionar ese tema en la Asamblea, porque muchos de los candidatos son de diferentes provincias y de la sierra y pueden estar más cerca de Yacu o más cerca del correísmo. Entonces, ahora es un escenario totalmente incierto. Vamos a ver cómo se reconfigura todo el espectro político cuando ya el Consejo Nacional Electoral dé los resultados definitivos para la segunda vuelta y ver qué apoyos logra cada uno de los candidatos, ¿no? Se ve que el candidato del indigenismo es el que más apoyos políticos va a obtener, que no necesariamente eso se traduce en votos. Ustedes saben que los votos no son endosables, no es que un líder político dice voten por ellos y votan automáticamente. La gente tiene su propio criterio y verá después. Pero eso es lo que va a pasar aquí. Otra vez les digo, algo similar a la grieta que tienen ustedes. Sí. Va a ser una elección muy polarizada. ¿Y ustedes como analistas cuál creen que va a ser la tendencia para ese balotaje? Bueno, es bien complicado decir, pero yo lo que sí puedo avisorar es que el correísmo tiene, así como tiene un voto duro, un voto fiel que ronda el 25%, también tiene un techo, porque hay muchísima gente que está en contra del correísmo. Entonces, yo avisoro que lo más probable es que el candidato del correísmo, Arauz, no crezca demasiado más. Y en cambio, el otro candidato del indigenismo, Yacu Pérez Huartambel, recolecte todo el resto de apoyos del anticorreísmo. Entonces me parece que muchísimo más escenario para crecer tiene Yacu Pérez, pero el correísmo tiene una gran virtud, que es el trabajo de territorio. Son como hormigas trabajadoras y están todo el tiempo en el territorio. Y además tiene ofrecimientos muy populistas, como el caso del principal oferta, que es darle $1,000 a 1 millón de familias apenas gane la presidencia. Entonces, en una época en donde estamos en la extrema pobreza por el tema de la pandemia, por el desastre económico que vivimos, esa propuesta de $1,000 para un montón de gente es oxígeno, es comida para el día siguiente. Y la gente que está en extrema pobreza no piensa pues en un futuro ni a largo plazo, piensa en comer, en necesidades mucho más urgentes. Entonces ahí vamos a ver la disputa entre las propuestas del populismo y el regreso de Correa, y entre el apoyo que logre recolectar Yacu Pérez con todo el resto de la gente que está en contra del correísmo, incluida la derecha, que eso es un fenómeno interesante, porque normalmente la derecha jamás vota por el indigenismo, claro. Pero en este rato, para evitar que regrese Correa, la derecha ya se está alineando directamente con Yacu Pérez. Entonces va a ser un escenario no fácil para ninguno, pero es un partido nuevo que comienza, el reloj está en cero de nuevo, pero yo creo que eso más o menos va a ser el escenario con los apoyos que recolecten y las propuestas populistas que se hagan en la segunda vuelta o en el balotaje, como lo llaman ustedes. Bien. Alexandra, ¿cómo juega el esquema mediático allí en Ecuador respecto a estos resultados? ¿Qué titularon los diarios y cómo está armado el apoyo de la prensa y de los medios monopólicos allí? Bueno, definitivamente el tema de los titulares. El día de hoy fue que el binomio de Arauz-Rabascal había pasado a la segunda vuelta electoral y que aún seguían en disputa los dos binomios, tanto el de Yacu Pérez del Movimiento Pachacutic como el del otro candidato, Guillermo Lasso, de la Alianza Creo Partido Social Cristiano. Entre los dos realmente esa es la disputa, pero obviamente ya los titulares lo daban como dentro de la segunda vuelta al señor Arauz, y diciendo que están en un empate técnico los otros dos candidatos, lo que en verdad sí ocurre. Al momento tenemos unos resultados, aquí estamos viendo en la página web que está actualizada del Consejo Nacional Electoral. Andrés Arauz Galarza, con ya un conteo de actas escrutadas completamente procesadas, 3.122, siendo el 97.84% del total de actas. Tenemos a Andrés Arauz con una votación del 32.15%, seguido en este momento ya de Yacu Pérez, que vemos que ha subido un poquito porque en la mañana estaba con 19.87%, y después Guillermo Lasso, que se mantiene en el 19.60%. Él sí tiene la misma votación que habíamos tenido en la mañana. Obviamente los medios de comunicación en Ecuador siempre ha habido una división con respecto a lo que son medios públicos, a lo que son medios privados, y como en toda empresa y como en todo lugar, obviamente los medios de comunicación también tienen su corazoncito, seguro, llamémoslo así, por no decirlo, su dueño y su directriz, ¿no? Su editorial. Así es. ¿Lalo?
Quería preguntar si va a ser una gran sorpresa si llega a ganar el candidato del indigenismo. ¿Cómo lo tomarían? Yo no sé si llamarlo una sorpresa, pero definitivamente lo que pasa es que en el Ecuador en octubre del 2019 el gobierno quiso elevar el precio de los combustibles, de las gasolinas, y aquí hubo una revuelta en el país súper fuerte, encabezada por el movimiento indígena, y fue muy, muy fuerte. Realmente vinieron a Quito, la capital, y prácticamente la sitiaron y prácticamente la incendiaron a la ciudad. Se quemó el edificio de la Contraloría. Fue una cosa bien fuerte, y me parece que ni tanto el gobierno como la derecha no supo leer bien lo que estaba debajo, lo que estaba subyacente, que era esta fuerza que estaba tomando el indigenismo. Más otra cosa, que las propuestas de Yacu Pérez son unas propuestas enfocadas al electorado millennial progresista. O sea, temas de medio ambiente, de cuidado del agua, de cuidado de las cuencas hídricas, movilidad alternativa. Él ha hecho campaña solo en bicicleta, y temas de inclusión de la diversidad, cosa que la derecha no hace. O sea, Yacu Pérez es una persona muy inclusiva en el tema de la diversidad LGBTI, en el tema del aborto. Lo ha dicho frontalmente que va a apoyar el tema del aborto, y la derecha, en cambio, es muy excluyente. Tiene candidatos hombres, no hace para participar demasiado a las mujeres. Y esas cosas han hecho que muchos jóvenes, sobre todo millennials y de ideología progresista, se vuelquen a Yacu Pérez. Entonces, todo este escenario de la fuerza del indigenismo, más todo el progresismo millennial que no está con Correa, todo se ha volcado hacia el indigenismo. Parece que no lo veían venir mucha gente, pero nosotros que estamos en esto, veíamos las encuestas, un crecimiento sostenido. A veces parecía poco, parecía 12, 14 puntos, y ahora al final en el remate terminó con 19, 20 puntos. Entonces, no sé si llamarlo una sorpresa, pero sí es un fenómeno interesante sociológico para analizar. Bueno, un digno representante de la nueva normalidad, ¿no? O claro, a lo que apunta la nueva normalidad. Sí. Exactamente. Alessandra Gaón, desde Ecuador, periodista, y también Alejandro Zavala Palacios, analista político. Muchísimas gracias por el tiempo y por la charla con nosotros. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto el poder dialogar con ustedes, compañeros, desde Quito, Ecuador. Bien. Un abrazo grande para toda la Argentina. Saludos. Mis respetos, mi salud. Saludos, muchas gracias. Igualmente.